secreción o en la acción de la insulina. Básicamente, tenemos que la diabetes, a diferencia de otras enfermedades, es multifactorial y esto se va a ver expresado en muchos problemas a la hora de, pues o sea, lo hace a la vez un poco complicado prevenirla, pero son bien conocidos cuáles son esa gran cantidad de factores, entonces puede ser, entre comillas, prevenible si se tiene un estilo de vida sano, ¿no? Luego, ¿cómo se va a clasificar? Según la American Diabetes Association o la ADA, se divide según su etiología. Siguiente, por favor. Next slide. Okay. Por ejemplo, vamos a tener lo que es diferentes tipos de diabetes. Las más comunes y las que más hay son la diabetes tipo 1 y tipo 2. Después vamos a tener otras variantes como la diabetes gestacional y ya unas muy raras que serían como diabetes monogénica, que sería la neonatal o la MODI, que viene siendo diabetes del adulto de inicio juvenil. También tenemos las diabetes que pueden ser relacionadas a pancreatitis o otras enfermedades que afectan el páncreas o incluso inducidas por fármacos, pero estos son casos ya muy aislados y particulares. Por el momento centraremos la mayoría de la presentación en diabetes tipo 1 y tipo 2. Tenemos que la diabetes tipo 1 viene siendo por la destrucción de las células beta del páncreas por el sistema inmunológico, lo que va a empezar a disminuir la secreción de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, esta, a diferencia de esa, va a ser una pérdida progresiva de la secreción de insulina y además va a estar acompañada de un desarrollo a la resistencia de la misma, que va a estar generalizado en todo el cuerpo. También la diabetes gestacional, esta normalmente se diagnostica entre el segundo y tercer trimestre de la gestación, debido a un desequilibrio entre el incremento de la respuesta inmunitaria y una secreción disminuida de insulina. A pesar de que esta desaparece después del parto, es muy importante prevenirla y controlarla en caso de que presente, porque aumenta en gran medida el riesgo al neonato y a la madre durante el parto. Muy bien. Una preguntita nada más hacia tus amigos, tus doctores. ¿Alguien me podría decir, no ustedes, claro, obvio, no del equipo, cuál es la casuística mundial o tienen algo que leyeron ustedes en relación a datos de casuística en cuanto a la diabetes mellitus? Jóvenes doctores, para que continúe el doctor, si no el doctor los menciona, ¿no? ¿Cuántos diabéticos hay en el mundo? Doctores. Señor doctor, ¿nadie sabe cuántos diabéticos hay en el mundo? Sí, ¿cuánto? En 2017 dijeron que habían 415 millones. Ajá. Y para el 2000 creo que 2020, 2030, ¿cuántos millones son? Arriba, más de medio millón, ¿verdad? Bueno, pero sí, efectivamente, es un problema de salud y es por eso que vamos a abordar estos aspectos relevantes de la diabetes mellitus. Y lo estábamos mencionando, y cualquier, digamos, pregunta que tengan ustedes, pues que lo hagan a mí o sobre todo al equipo, pues supuestamente es que estudió. Y ustedes también. Ok, adelante, doctor, adelante. Ok. Siguiente, por favor. Ahí está. Ok, sí, para que conforme, sí. Sí, vamos a comenzar primero hablando sobre lo que es diabetes tipo 1 en cuanto a un poco de datos y de estadística, ¿no? La diabetes tipo 1 va a constituir entre el 5 y el 10% de todas las formas presentes en Occidente. A pesar de que, o sea, esto nos va a dar una idea de lo que mencioné anteriormente, de que los otros tipos de diabetes realmente son muy raros, porque nos dan, como spoiler, la diabetes tipo 2 representa el otro 90% de las diabetes que hay en el mundo, y realmente es un porcentaje mínimo. Los otros tipos son muy específicos, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1, a pesar de ser la segunda más común, es solo el 5 al 10%. Según la Federación Mexicana de Diabetes, en nuestro país la diabetes tipo 1 representa el 1% de los casos, aunque dice que no hay números así exactos, pero se calcula que debe ser el 1%.
otra vez nos damos cuenta de la proporción que representa la diabetes tipo 2. Se le conoce también a este tipo de diabetes como la insulina dependiente, pero aunque el término es inexacto porque la gente entiende que, o sea, sí, normalmente tiende a ser la tipo 1, o creo que, no sé si es único, no sé si, profe, si me puede ahí apoyar, pero no sé si también la tipo 1 puede tratarse con otra cosa, además de la insulina, pero esta tiende a hacerlo porque, como entendimos, se destruyen las células del páncreas, las células beta, y o sea, se necesita de la insulina, pero en el caso de la 2 también puede haberlo cuando los otros fármacos no resultan efectivos. Muy bien. ¿Alguien podría comentar ese aspecto? ¿Por qué es insulino dependiente? O como dice el doctor, está bien el término en cuanto a la clasificación tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué insulino dependiente? Sí, está bien, doctor, pues porque las células beta no producen la insulina por sí misma, entonces se le tiene que administrar de forma externa. Muy bien. Prácticamente en diabetes tipo 1, pues no hay insulina. Tipo 1. Entonces va a ser insulino dependiente. Los términos de Harrison que menciona y otros, a veces no están bien claros esos aspectos de división. Entonces, muchos a veces endocrinólogos han pensado que sea insulino requiriente, ¿no? Los dos. ¿En qué momento dado la insulina de diabetes tipo 1 va a ser independiente, ¿verdad? Va a ser, dependiente de tipo 1, va a ser dependiente de insulina, ¿verdad? Prácticamente no tiene. Y en un momento dado, la diabetes tipo 2 también va a ser dependiente de insulina o insulino requiriente en ese momento, ¿verdad? Porque obviamente llegará un momento en que la diabetes tipo 2 va a requerir, como dice Francisco, va a requerir insulina, ¿sí? Dos términos en sí. La diabetes tipo 1 es insulino dependiente desde que nace el paciente, o sea, desde que prácticamente desde la juventud. Y la insulino requiriente en ese momento va a ser tipo 2, ¿no? Que si bien de un momento dado, verá, los términos podríamos decir son un poquito ambiguos, pero sí entenderlo, más que eso es entender por qué uno requiere insulina desde la primera instancia y el otro lo va a requerir posteriormente. Ese es el término explicativo, ¿no? Más que divisiones que cada médico o cada federación, y si bien no está de una manera determinada, ¿no? Pero pues cada organización en ese momento lo menciona de esa manera. Ok, adelante, doctor. Ok, gracias por la aclaración. Siguiente. Ok, esta gráfica me gustó mucho, está en el Farreras y menciona este modelo hipotético de cómo funciona la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1 y nos da una idea también en cuanto a lo que viene siendo sus causas y su como pronóstico, ¿no? Entonces podemos ver al principio de la gráfica que tenemos que la masa de células pancreáticas están al 100%, no hay enfermedad todavía. De repente empiezan a disminuir y vemos como la glucemia en el ayuno sigue normal durante bastante tiempo, lo que nos dice que las células pancreáticas antes, o sea, empiezan a destruirse, pero todavía alcanzan a mitigar lo que viene, o sea, siguen haciendo su trabajo todavía. Después, cuando vemos después de los 10 años de edad, más o menos, empiezan a aparecer los anticuerpos contra insulina y contra los islotes. Y vemos arriba como la predisposición genética al antígeno leucocitario humano y otros genes mutados, más posibles causas como virus o que pueden desencadenar esta enfermedad, activan la respuesta inmunitaria y es cuando empiezan a ver esa respuesta inmunitaria, es cuando empieza a disminuir drásticamente la secreción de insulina y las células pancreáticas, y ahí es cuando empieza a aparecer la diabetes más o menos a los 20 años, como muestra ahí, y ahí es cuando ya se desarrolla la diabetes tipo 1 y realmente el mínimo empieza a disminuir, y es cuando ya se vuelve insulina dependiente el paciente. Prácticamente es inmunológico, así quedaría, ¿no? Es inmunológico, ¿qué lo diferencia de la diabetes tipo 2? ¿Verdad? Así quedaría. Inmunológico por factores, a veces, ¿qué desencadena el proceso inmunológico? Pues puede ser desde el aspecto
genético que carga ya la madre hacia el producto, ¿verdad? El aspecto genético, o ambientales, mencionas a virus, como está allá, pero prácticamente es un componente inmunológico que es causa de eso, pues prácticamente podría ser. Incluso todavía no han quedado muy bien las teorías, se siguen hablando más de teorías y todo, pero con base a eso es inmunológico el diabetes tipo 1. Adelante, doctor. Siguiente, por favor. Ok. También se asocia su aparición principalmente a lo que son factores genéticos y que pueden aumentar a los ambientales, como mencionó el doctor. Otras patologías y alimentos incluso se han considerado que son desencadenantes de esta enfermedad, como el consumo alto de gluten y cafeína. También, antes de la presentación de la enfermedad, el 80% de los individuos presentan los autoanticuerpos contra antígenos citoplasmáticos o que se encuentran en las membranas de las células beta, como vienen siendo el GAT65, que viene siendo el ácido glutámico descarboxilasa, y este es el principal anticuerpo de los islotes de Langerhans, y también contra otro como el HSP65 y contra la insulina. Pero Bueno, realmente el 50% del riesgo va a ser gracias a los polimorfismos en los genes del antígeno leucocitario humano. yo les preguntaría a los compañeros, ¿qué pasa en esa primera etapa? ¿Cómo se comporta? ¿O qué respuesta tienen las células beta hacia estos componentes celulares, hacia ellos mismos? ¿Qué le pasa a las células o qué le pasa al páncreas en sí en esa primera etapa? Hablando genéticamente, ¿no, Alberto? Ya inmunológico. ¿Alguien me lo podría comentar? Vela, doctor Vela, Frida, otra vez Frida. ¿Alguien? Sobre todo Doctor, pero no entendí bien la pregunta. Es que comenta el doctor José Francisco, que pues hay estos componentes de respuesta inmunitaria hacia las células beta, inmunológica, polimorfismos, como menciona, antígeno histocompatibilidad caso 3, hacia las células beta, ¿no? Entonces, esa respuesta, ¿qué le pasa a las células? O sea, en sí, como primera respuesta a ese factor que altera las células. ¿Qué le pasa al páncreas en sí? En realidad, a las células pancreáticas. ¿Qué respuesta tiene? Pues leí más o menos, creo que en el Harrison dice que los autoanticuerpos no son los que producen en sí el daño, sino más que nada la destrucción por medio de los linfocitos T citotóxicos. Sí, Y sí, que entonces, en un sí. principio no es tan notorio el daño, pero como mencionó Francisco en un inicio, que ya es a partir de 20 años que se empieza a notar lo que es el daño. Exactamente. Esa primera respuesta aparentemente queda una reserva pancreática. Obviamente no se da hacia alrededor de la primera juventud, era la juventud 15, 20 años, por eso diabetes tipo 1 juvenil. Vaya, entonces hay una insulinitis, ¿no? Es una inflamación pancreática por estos componentes, hay una insulinitis, que si bien dependiendo de la falla o respuesta o carga genética en parte o la cantidad de células pancreáticas que tengan cada individuo en forma individualizada, pues la insulinitis en un momento dado se autolimita, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, aparentemente es una respuesta que inmunológicamente en ese momento pues nadie lo conoce, nada más que antecedentes que tengamos por carga genética, ¿no? Entonces es cuando empieza a tener problemas, pero alrededor de la juventud, o sea, 15, 18 años, o sea, edad juvenil, ¿verdad? Es cuando entonces ya empieza a haber una respuesta clínica o ciertos datos que ya hacen que empiece a haber una falla pancreática, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, se ve en insulinitis, pero eso continúa. Si bien se inflama, pero es una forma de toques de puerta, ¿no? Van tocando hasta que se empieza a lesionar todo poco a poco. Entonces, posteriormente, alrededor de 10 años, porque dicen que un paciente, no menos, un paciente cuando se diagnostica, eso creo que lo va a comentar el grupo, un paciente que se diagnostica con diabetes tipo 1, tipo 2, mínimo ya tiene 10 años. Entre ese rango oscila de que ya tiene algún componente alterado. Ok, doctora, gracias. Adelante, doctor, muy amable, gracias. Siguiente, por favor.
Ok. Ahora, hablando sobre la diabetes tipo 2, que viene siendo la más común, vemos cómo representa entre el 90 y el 95% de los casos. Según la INEGI, aproximadamente 8.600.000 personas tienen diabetes mellitus tipo 2 y de esas, pero tienen diabetes mellitus en el país y de esas el 90 al 95% vienen siendo de tipo 2. Resulta útil diferenciar en dos grandes grupos asociadas, que van a ser asociada a la obesidad y la no asociada a la obesidad, que vienen siendo esas pequeñas, esos porcentajes. De hecho, lo puse mal, es 95 y 5%. Y como dato extra que no puse, por ejemplo, dice que mencionan que a pesar de esa cantidad de personas que se calcula que tienen diabetes, hay una gran cantidad también de personas que no están diagnosticadas, por lo mismo que comenta el doctor, que tardan muchos años en manifestar síntomas. Entonces, hay gente que seguramente ya tiene la enfermedad y se apenas está desarrollando y pues todavía no son diagnosticadas porque apenas es mínimo. Y como vimos también, las células beta tienen un amplio rango de funcionamiento, a pesar de que siguen bajando bastante su cantidad, mitigan bien el daño y trabajan lo suficiente durante mucho tiempo hasta que ya de plano, cuando ya no hay casi nada, es cuando empiezan a haber síntomas. Exactamente. La de tipo 2 viene siendo de herencia poligénica y requiere de una interacción, hay una mezcla entre actividad defectuosa de genes y un ambiente específico. Siguiente, por favor. Y resulta irónico también pensar que la tipo 2, que viene siendo la más común y una enfermedad tan común a nivel mundial, pues no se conozcan realmente datos de sus causas así exactas, sino que son varios ahí muy dispersos. También dice que en el 70 al 85% de los pacientes se va a desconocer la causa desencadenante, sino simplemente van a haber múltiples factores que lo causan. Un caso excelente para la aparición en una persona sería una persona que tenga herencia poligénica, o sea, que tenga familia con diabetes mellitus, que sea obesa, que tenga dislipidemia, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, factores hormonales y una vida sedentaria. Y resulta un poco chocante pensar que cuando ves todos estos factores predisponentes, en nuestro país hay mucha gente que tiene mínimo, yo creo que unas 3 o 4 de estas cosas. O sea, vas a encontrar mucha gente con obesidad, hipertensión, con una muy mala dieta, una vida sedentaria, e añadiéndole estrés y otras cosas. Entonces, por eso es una enfermedad tan común y un problema de salud pública. Y en el caso de esta también, como mencioné, va a estar acompañada de una resistencia a la insulina que se va a ir aumentando y viene siendo por una alteración en el transportador GLUT4 que va a impedir el transporte de la glucosa de la sangre al interior de la célula. Y esto se va a manifestar en el cuadro clínico que vamos a ver después. Ojo, jóvenes doctores, esta alteración de transportador es relevante para todas las alteras, bueno, vaya la redundancia, a niveles en general, la nefropatía, neuropatía, todo eso tiene que ver mucho esto del GLUT4, ¿no? Ojo con esto, es para que tengan pendiente cuando se continúen en la plática de las complicaciones o complicaciones agudas, sobre todo las tardías, ¿no? Es una alteración, no siempre, ¿no? Pero generalmente en la mayoría de las veces en diabetes tipo 2 el GLUT4 está alterado. ¿Sí? Pues, ojo con eso, ojo con eso. Ok, adelante, doctor. Siguiente, por favor. Ahora nada más, así como datos de las que son un poco raras, tenemos la que es la no asociada a obesidad, que viene siendo de un tipo MODY, que es la diabetes de adulto de inicio juvenil. Va a presentar un inicio temprano, va a ser de herencia autosómica dominante y va a presentar una secreción defectuosa de la insulina. De este tipo existen 11 tipos, valga la redundancia, y la 2 y la 3 vienen siendo las más comunes. En el caso de la diabetes neonatal, tiene una incidencia de 1 por cada 400,000 neonatos. Es poco común y puede ser temporal en el 50% de los pacientes y en algunos casos llega a ser permanente.
Y esta no va a estar asociada a la autoinmunidad, simplemente va a ser genético. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al cuadro clínico, la diabetes mellitus va a ser la mayoría de las veces asintomática y normalmente se diagnostica de casualidad en revisiones de rutina, ya sea porque el trabajo se los pide, porque son deportistas o porque les guste. Hay gente que tiene la costumbre de hacerse chequeos de rutina porque saben que tienen herencia o cosas así, ¿no? La forma de presentación se clasifica tradicionalmente en metabólica, no metabólica y asintomática. Siguiente, por favor. En el caso de la presentación metabólica, esta viene siendo la forma clásica de presentación de la tipo 1 y en algunos casos de la tipo 2. Esta va a tener un comienzo brusco y agudo, sobre todo en los niños, y va a presentar síntomas muy fuertes y que pueden ser muy peligrosos. Para empezar, vamos a tener lo que viene siendo polidipsia y poliuria, lo que va a causar deshidratación, y esto va a empeorar porque la gente, como no acostumbra, va a tener los pacientes diabéticos tienden a tener una mala alimentación, les da sed y en lugar de tomar agua van a tomar refresco, y la cantidad de azúcar que le meten va a aumentar aún más la sed, lo que va a hacer que sigan empeore. La polifagia va a ser porque normalmente el paciente comienza a adelgazar y empieza a perder peso y entonces empieza a comer más porque te ves muy flaquito y se necesitas comer más y empiezan a comer más porque ven que no suben de peso. Va a tener astenia, lo que viene siendo debilidad o fatiga general. Eso se nota también se nota muy drásticamente pues, en los niños que son mucho más activos. Va a haber también cetoacidosis, que va a ser causada por lo mismo que ya no se está utilizando la glucosa. Va a haber una cetoacidosis diabética y esto va a traer también sus síntomas que vienen siendo náuseas, vómitos, taquibatipnea, que viene siendo la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y superficial que al inicio y después se va a hacer intensa y profunda. Y ahí es cuando principalmente, esa es lo que se le llama respiración de Kussmaul y viene siendo para eliminar esa acidosis. También va a haber deshidratación y puede llegar incluso al coma. Siguiente, por favor. En el caso de la no metabólica, los síntomas metabólicos pueden ser mínimos o faltar cuando la glucemia va a ser inferior a 200 o 250. El diagnóstico suele ser por sospecha por los fenómenos asociados. Puede haber un periodo de varios años entre la aparición y el diagnóstico, que también lo mencionó el doctor. Y, por ejemplo, la poliuria y la polidipsia no se suelen identificar en las entrevistas, en la historia clínica, porque el paciente no lo sabe identificar y lo va a asociar como algo normal y pues no se va a percatar nadie, ¿no? También no suele haber astenia ni cambios relevantes en el peso. Esta es un poco complicada, entonces, de diagnosticar porque no presenta nada. Pero por otros, esos fenómenos que ahorita voy a mencionar, es cuando se diagnostica. Siguiente, por favor. La lente en internet, creo que por Sí. eso. Estamos varios en la plataforma, ¿no? O sea, Ok. Esos fenómenos que mencioné suele ser diagnosticado por ejemplo, un oftalmólogo cuando nota lesiones sugestivas de retinopatía diabética, o un dermatólogo que nota necrobiosis lipoidea o dermopatía diabética, o por una consulta por disfunción eréctil. También, por ejemplo, como bien sabemos, la cicatrización de las heridas suele estar alterada, las infecciones van a aumentar y también por la misma diabetes empeora su pronóstico. Y en este caso, hablando de infecciones, las de genitourinarias y las respiratorias pues son las más frecuentes. También puede haber un aumento de las caries por el aumento de glucosa. Me parece que en la saliva, entonces puede haber un aumento de las caries, así que un odontólogo también podría sospechar si conoce del tema. Siguiente, por favor.
Ok, entonces tenemos ahorita la presentación asintomática, que es la última, pero esta es la forma más frecuente. Hay gente que tiene diabetes y pasa años sin darse cuenta porque de plano así no muestra ningún problema. Y suele ocurrir por casualidad, ya sé que su diagnóstico puede ser en chequeos personales o labores de rutina. Sin embargo, este tipo de, o sea, el que sea común que se diagnostique de casualidad también permite un diagnóstico precoz. Y aún así, a pesar de eso, se estima que 1/3 de las diabetes mellitus con este tipo de presentación no se diagnostican aún. Y, por ejemplo, lo que viene siendo la ADA, otra vez, recomienda realizar chequeos en individuos de más de 45 años, porque suele ser común a esas edades, y también a la gente que tiene índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado, o que presenten uno o más factores de riesgo. Entonces, viene siendo muy común una persona ya de esa edad que tiene un índice de masa corporal en nuestro país y que además presente los factores de riesgo, como viene siendo la herencia y la mala alimentación, etc. Siguiente. Ahora, nada más para aumentar ese dato, la pregunta que el profe mencionó, tengo esta información sobre la cantidad de adultos que presentan diabetes a nivel mundial y son entre las edades de 20 y 79 años. Y esta información es del Atlas, que tiene ¿cómo se llama este organismo mundial de diabetes? Y hacen este Atlas cada ciertos años, cada año creo, y este es el último que sacaron, creo que es del 2019-2020. Y tenemos que, por ejemplo, dice que en el 2019 había en América del Norte y el Caribe, o sea, incluyendo México, 48 millones de diabéticos, y se espera que haya un aumento del 33% para el 2045, a llegar hasta 63 millones. En esta región dice que 1 de cada 6 adultos está en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y esto también hace que la diabetes sea, como es crónica, y sea realmente con la insulina y ese tipo de medicamentos, la hacen muy cara a largo plazo, porque ya tienen que tener muchos gastos. Y así podemos ver cómo tenemos una gran cantidad de casos en prácticamente todos los países, continentes y regiones del mundo. Y pues la más común, o sea, donde hay más gente que lo tiene es en el Pacífico Occidental, que viene siendo pues China, que es el país más poblado, Oceanía y otros, Mongolia y otros países de allá, que vemos que en 2019 habían 163 millones y aún así espera aumentar igual un 30%. En total, en el mundo habían 463 millones en el 2019 y se espera que suba a 700 en el 2045. Aunque muchos ya se están muriendo por el COVID. Sí, también. Sí. Siguiente, por favor. Next. Ok. Y luego de la Federación Mexicana de Diabetes extraje estas imágenes que muestran lo que viene siendo, lo que representa la diabetes en nuestro país. Por ejemplo, dice que es la segunda causa de mortalidad en México, que es el 15.4%, detrás de las cardíacas y por delante de los tumores malignos. También tenemos que la prevalencia de diabetes es mayor, en el 2016 era mayor en mujeres que en hombres, aproximadamente por un 2%. Y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos es mayor igual en mujeres que en hombres por un 3% aproximadamente. Y pues tenemos que el 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad. O sea, no resulta difícil de determinar esa relación que hay entre una población con alto índice de obesidad y pues, gente que tiene diabetes. Y también tenemos lo que vienen son las disfunciones por diabetes en México y vemos cómo han ido en aumento desde los 80 a un nivel muy acelerado hasta que en este caso en el 2006 hubieron 105,000 muertes por diabetes. Muy bien. Siguiente, por favor.
Bueno, Sí, muy ahora me bien. toca a mí. ¿Eres Miguel? Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, antes que empieces, para el grupo, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de mencionar el doctor Francisco, José Francisco, sobre todo en la casuística que ustedes vieron en las últimas diapositivas, y que es relevante el manejo. Yo preguntaría a ustedes, ¿qué ustedes, en sentido propio, digamos, es necesario el manejo primario de un paciente de estas características, pero que tengan todos esos datos que menciona el aspecto clínico para que podamos diagnosticar diabetes? Doctores, es una pregunta abierta, si bien es de analogía de lo que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir, es necesario que un paciente que llegue, que complete o que tenga esos datos clínicos para diagnosticarlo como diabetes. ¿Alguien me podría comentar? David, Jesús, Vela. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, con la casuística que acaba de mencionar Francisco, que ya dice que es importante, ocupa el segundo lugar en México y en el mundo se menciona que son las 10 primeras causas de muerte en los pacientes. Bueno, pero esa casuística tan relevante, como digo, cuando lleguemos al 2030 vamos a ser cerca de 600.000, más de 500.000, ¿cómo se llama? Digamos, en el 2030, ¿no? Millones. Entonces, me refiero a esto de que, ¿qué tan relevante es diagnosticarlo de primera instancia? Hay que esperar que tenga todo lo que acabamos de mencionar, signos clínicos y todo, o podemos sospechar. ¿Por dónde te inclinarías? ¿Esperarías o sospecharías? Así sencillo, doctor. ¿Está clara la pregunta o quieres que te la desglose? A lo que voy, para ti, ¿qué tan importante es la diabetes? ¿Qué tienes que hacer para que esa diabetes las diagnostiques de primera línea? ¿Esperarías que tenga un paciente que tenga todas las manifestaciones clínicas o entrarías con mucha cautela en la sospecha de un paciente que cumple algunos criterios? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? David, sí, no está claro. No te escucho bien, creo que está fallando tu micrófono. A ver. Pues yo sospecharía porque forma parte de la prevención primaria. Sí, así es, ¿verdad? Yo creo que en este caso, hacer una problemática de salud, diabetes, yo creo que sí hay que irnos muy estrictos en la sospecha, me refiero, ¿no? No vamos a decir que, como mencionan todos los libros clínicos, ¿no? Que tenga las tres polis, ¿no? Poliuria, polilipsis, polifagia, o que tenga, veas un paciente gordito, o que tenga para decir, ¿sabes qué? No, todavía, tu laboratorio todavía, mejor no hagas esto, no hagas lo otro. Con base a eso no vamos a esperar todos los datos, ¿verdad? Yo creo que hay que ser acuiciosos en la sospecha ante esa problemática de salud. Y sí, siempre, como se dice después, al fin y al cabo, pues hacer su check-up a todo paciente que tenga 45 años o algunas manifestaciones clínicas, ¿verdad? Sobre todo. O sea, no tener 1 más 1 más 1 más 1 son 10. Bueno, hasta que llegues a 10 te hago todo, ¿no? Yo creo que hay que empezar desde que tengan los aspectos más relevantes y se le tenga que hacer un check-up o un monitoreo para tratar de que esa casuística, pues, hasta cierto punto, ¿verdad? Disminuya. Sí, sí, es lo que yo buscaba, ¿no? Que esta casuística es irrelevante, pero al ser muy alta, pues nosotros debemos ser muy estrictos en cuanto al manejo o diagnosticar desde los primeros inicios de una diabetes mellitus. ¿Ok, doctor? Muy bien, adelante, Miguel Ángel. Bueno, me tocó explicar lo que es los estudios diagnósticos. Entonces, bueno, primero lo importante es recoger una buena anamnesis. Correcto. La importancia de esto es que podemos conseguir diferentes datos que nos pueden dar como una sospecha de que estamos ante una diabetes. Primero, buscar datos generales como son antecedentes familiares,
que pues ahí, si el familiar nos cuenta que ha tenido en su familia muchos integrantes con estas condiciones, pues podemos empezar a sospechar de una diabetes. De igual manera, la edad es un gran factor. Recordemos que generalmente la diabetes tipo 1 pues, ocurre dentro de los primeros 30 años, por lo general, y la demás, la 2, pues se va desarrollando a una edad mayor. Igualmente, como había mencionado, un antecedente de diabetes gestacional, pues puede con adelante tanto la madre como el hijo tengan un riesgo mayor de desarrollar diabetes. Hábitos, es importante preguntar esto porque igual, como nos puede ayudar a sospechar de eso, como también nos puede ayudar a valorar un paciente con diabetes, porque ahí podemos medir qué tantas calorías consume, qué tipo de carbohidratos, incluso proporciones. De igual manera, la actividad física, que es muy importante para mantener una buena salud. En la exploración física vamos a encontrar varios parámetros que nos pueden ayudar a sospechar igualmente, como un peso o un índice de masa corporal elevado, presión sanguínea elevada. De igual manera, recordemos que cuando ya se tiene la diabetes, pues van ocurriendo algunos signos o sintomatologías que se pueden valorar como el flujo sanguíneo y la sensibilidad, que recordemos que los vasos y los nervios se ven afectados en la diabetes. De igual manera, bueno, ya en etapas un poco avanzadas, pues se encuentran deformidades en los pies como son los dedos en martillo o en garra, o el pie de Charcot, que eso se debe igual a una falta de buena irrigación en el sistema motor. De igual manera, recordemos que en la diabetes va a haber una menor cicatrización o curación de las heridas, entonces si encontramos algunas úlceras o inicios de estas, pues puede ser un marcador a diabetes. Igual como vimos en obesidad y síndrome metabólico, la acantosis nígrica se relaciona mucho con resistencia a insulina. Entonces, es una mancha que sale por lo general en el cuello. Entonces, pues son como que puntos que podemos ver en esos. Eh, es importante igual que durante nuestra exploración encontremos y preguntemos acerca de morbilidades concomitantes. Por ejemplo, enfermedades vasculares, hipertensión o dislipidemias. Aparte de que estas nos pueden ayudar a diagnosticar algún síndrome metabólico, pues igual nos pueden ayudar a ver qué tanto riesgo tiene el paciente de, pues, de sufrir alguna situación desfavorable. Dentro de los síntomas propiamente de la hiperglicemia, pues encontramos poliuria. ¿Esto a qué se debe? Pues a una diuresis osmótica. Recordemos que mientras más azúcar hay en la sangre, pues va a subir ese potencial osmótico. ¿Y el cuerpo cómo va a reaccionar? Pues va a intentar sacar ese exceso de agua mediante la orina. Entonces es un signo que se puede ver. Igual a polidipsia, pues por lo mismo de que se empieza a perder mucha agua, muchos líquidos, pues el cuerpo empieza a necesitar más agua y es entonces pues se empieza a tener más sensación de sed. La pérdida de peso igual se debe a un estado catabólico, que como vamos a tener una falta de azúcar dentro de las células, pues esas van a empezar a fomentar la lipólisis y el uso de proteínas. Entonces, ese estado catabólico pues va a condicionar una pérdida de peso. De igual manera, pues la falta de energía en las células va a condicionar una fatiga o debilidad. Y como había mencionado, los cambios en los líquidos corporales, ya sea por osmolaridad, pues puede ser una de las causas de la visión borrosa. Igualmente relacionada con los cambios vasculares
de los ojos de la retina, de los vasos de la retina. Igual se puede notar infecciones superficiales recurrentes y una cicatrización lenta. Entonces, ellos son como que los principales signos y síntomas o algunas características que se pueden ver en un paciente con diabetes. Entonces, aquí están algunas de las signos que se pueden ver, como son los dedos en martillo, la acantosis nigricans y el pie de Charcot, que por ejemplo las deformidades, como había dicho, pues se deben a cambios vasculares que afectan a las células. Muy bien, Miguel. Es lo que yo comentaba. No esperemos que llegue un paciente de estas características, de estas diapositivas, ¿no? Obvio, eso yo creo que si se lo presentas al enfermero, pues es diabetes, te va a decir, ¿no? Claro. La situación, como parte ustedes preventiva de primer nivel, es tratar de frenar todo eso y desde la primera instancia, ¿verdad? Ya sospechar de una diabetes, ¿no? Y tratarlo. Si no, no esperemos que se llegue a complicaciones, pues eso ya, situaciones que hasta me imagino que cualquiera, entre comillas, ¿no? Podría diagnosticarlo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ok, doctor, continúe. Entonces, ya tenemos una anamnesis. Entonces, otra parte, pues, estudios de laboratorio que nos ayudan a diagnosticar de una forma más eficaz. Tenemos aquí 4 importantes y los 2 primeros son los más utilizados y los más fiables. Tenemos la glucemia en ayuno, que una glucemia superior a 126 miligramos por 100 mililitros, pues es un signo, ahora sí que característico de diabetes. De igual manera se puede medir la hemoglobina glicosilada, que esta te va a dar un índice del promedio de la glucosa sanguínea de los 3 meses anteriores aproximadamente. Entonces, un porcentaje elevado de esta, pues te indica que durante ese tiempo la glucosa estuvo elevada. La otra prueba es la glucemia al azar, es la toma del nivel de glucosa sanguíneo, pues a cualquier hora, ¿no? Pero como esta no es muy específica, pues se tiene que tener algunos síntomas presentes para que se pueda diagnosticar diabetes. Y tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que aquí al paciente se administra cierta cantidad de agua azucarada o algún otro parecido. Y si tiene una cantidad de 200 o más, se le puede ser un signo de diabetes. Y aquí una cosa importante es que la medición de la toma sanguínea pues es a las 2 horas de haber ingerido la sustancia. Y en esta tabla se mencionan cómo podemos identificar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bueno, algunas características de la diabetes tipo 1 es que esta, como había dicho, tiene un inicio por lo general antes de los 30 años, mientras que la tipo 2 pues ocurre generalmente después de los 30. Los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente tienen una complexión corporal delgada, mientras que los tipo 2 pues por lo general presentan obesidad. Como mencionamos al principio, pues los tipo 1, el requerimiento de insulina pues es forzado, mientras que los otros, pues dependiendo del tratamiento y de la gravedad, pues se considera la insulina entre sus requerimientos. Una cosa importante que debemos saber es que la diabetes tipo 1 tiene más propensión a la cetoacidosis. Esto se debe a que como no hay insulina, pues el cuerpo empieza a utilizar otros tipos de sustratos metabólicos, como son proteínas y ácidos grasos. Entonces se empiezan a elevar los cuerpos cetónicos. Entonces es importante, bueno, igual puede ocurrir en la diabetes tipo 2, pero en la tipo 1 es más propenso y suele agravarse más. Algunos trastornos relacionados es que en la diabetes tipo 1, pues como en sí se podría decir que es una enfermedad autoinmune por la destrucción de nuestras propias células, pues
se tiene el riesgo a tener más enfermedades autoinmunitarias, como son las que están en la lista. Pues entonces si vemos a alguien que tiene alguna otra enfermedad inmunitaria, autoinmunitaria, pues podemos tener la sospecha de que es una diabetes tipo 1. Ahora, mientras la otra pues tiene más una relación con trastornos metabólicos, como es la resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipidemias o el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esos son algunos trastornos que nos ayudan a medio diferenciar la presencia de una diabetes tipo 1 o tipo 2. Muy bien, nada De más. igual forma, Sí, ya, ajá. continúa con eso. Está bien, termina, perdón. De igual Sí, forma, se puede hacer una medición del péptido C, que el péptido C es parte de la síntesis. Bueno, se forma al mismo tiempo que la insulina y de igual manera se excreta junto a ella. Pero este tiene una característica especial de que es más resistente a la degradación. Entonces tiene un tiempo de vida media mayor. Entonces, si hacemos una medición en laboratorio y vemos que están normales y aumentados, pues significa que este, hay una secreción de insulina. Entonces podemos descartar la diabetes tipo 1. Y si la tenemos disminuidos o nulos, pues significa que la síntesis no está ocurriendo. Entonces nos puede dar una ilusión a que es una diabetes tipo 1. está bien. Ahora, no, muy bien, yo nada más quería comentar en cuanto al coma que presentan cada uno, ¿no? De acuerdo con el tipo 1, pues es propenso a cetoacidosis, ¿no? Con metabolismo, digamos, ya vías alternas a nivel de ciclo de Krebs, que ya no entran en eso, ¿no? Van propensos a formar cetonas, vaya. El ácido hidroxibutírico también está alto en este caso. Bueno, en el lado 2, diabetes tipo 2, lo que es un coma también, pero es un coma hiperosmolar. No sé si lo vas a comentar. Entonces, primero, el diabetes tipo 1 es propenso a cetoacidosis, cetoacidosis y un cuadro clínico también que lo caracteriza y un laboratorio clínico que lo caracteriza. El tipo 2 también es un cuadro clínico que lo caracteriza, ¿verdad? Y laboratorio que lo caracteriza. Entonces, en resumen, cetoacidosis tipo 1 y coma cetoacidótico y un coma hiperosmolar en un tipo 2. Como se dice, ¿verdad? Se da mayor, en tipo 2 se da a pacientes de mayor de 30 años y en otras menor de 30 años. ¿Ok? Los dos son graves, ¿verdad? Y si bien se inclina más al tipo más grave, tipo 2, ¿verdad? Por la casuística que enreda un paciente, pues mayor de 30 años, están hablando de 40, 50 o otros cofactores. En cambio, los otros, pues un paciente relativamente joven y por eso la cetoacidosis no es tan grave, ¿verdad? Como la tipo 2. ¿Ok? Adelante, doctor. Ok. Y aquí en esta tabla se resume como que el abordaje terapéutico integral ante una persona con diabetes y se puede dividir en tres. Tratar en sí la glucemia, tratar las complicaciones y las morbilidades concomitantes. Pues el primero, entre los factores más especiales, pues es un control óptimo de la glucosa, tanto individualizado, o sea que el paciente pues diario tiene que hacerse pruebas para que estén midiendo su glucosa, como pues ya con un médico. Y de vez en cuando pues se usa la prueba de hemoglobina glicosilada para verificar que durante ese tiempo, de esos meses, pues se tuvo un buen control de la glucosa. Eh, Ahora sí que este problema no es solo de dar una terapia nutricional y acerca de estilo de vida, sino que también psicológica. ¿Por qué? Porque pues cuando a una persona se le diagnostica, este, pues ahora sí que ese diagnóstico de una enfermedad crónica, pues puede bajarle muchas veces la autoestima o hacerlo sentir mal, entrar en depresión. Entonces es igual, es importante controlarlo, que sepa que es una enfermedad crónica, pero que ahora sí que si es bien tratada, pues tiene
no le va a afectar tanto normalmente. Y ya hablarles sobre su cambio alimenticio, reducir ingesta de calorías y carbohidratos, pues ya dependiendo de la gravedad de la diabetes. Eh, Igualmente la actividad física es importante, no solo porque te ayuda a estar en forma, sino porque durante la actividad física pues hay un aumento de la sensibilidad a la insulina. Entonces pues te ayuda a que el cuerpo vaya teniendo esos cambios que lo beneficien. En cuestión de las complicaciones, pues es importante tener en cuenta que la diabetes va teniendo problemas crónicos que posteriormente pueden volverse más complicados. Entonces es importante hacer de vez en cuando exámenes oculares, exámenes de pies, y detección de nefropatías diabéticas o de alguna otra cosa relacionada, porque pues para evitar esos problemas que se agraven, que más adelante se van a mencionar. Y para el tratamiento de las morbilidades, pues es importante tener en cuenta la presión arterial, el perfil de lípidos y otras consideraciones inmunológicas como de la coagulación, pues para mantener al paciente en el mejor estado posible sin que haya alguna morbilidad que pueda afectar su estado que de por sí está un poquito deteriorado. Muy bien. Nada más me enfoco. Pasa la anterior, doctor, es tan amable. La anterior, la anterior. La anterior. Bueno, ok, nada me enfoco a estos aspectos valoraciones que se van a hacer, no, véanlo, ¿verdad? Examen ocular, cuánto tiempo, examen de los pies, un podófilo a veces hay que valorarlo, ¿no? Que vean sus pies y todo. Bueno, por eso digo que todo paciente o toda patología o toda alteración que nos lleve, ¿verdad? Pues a veces es un equipo que tenemos que apoyarnos, oftalmólogo, nutriólogo, han mencionado los doctores. Y también lo relacionado con la detección de nefropatía diabética, que es anual, ¿verdad? Y laboratorio que se hace en estas características, ¿no? O sea que, como ven, la diabetes se puede manejar y tratar en el aspecto, digamos, de control, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad? La diabetes es continua, ¿no? Sigue. La evolución de la diabetes continúa, ¿no? De una forma que con un buen manejo, pues eso se retarda, ¿no? Y hasta cierto punto, pues se puede, un buen control, ¿verdad? Pues se evitan todos los problemas. Ok, doctor, tratamiento. Muy bien, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Muy bien. La doctora va a hablar, ¿no? Sí, doctor. Adelante. Pero, Irene, ¿tenías una pregunta? ¿Sí? Sí, doctor, tengo una duda. Perdón. No termino de entender cómo se relaciona la diabetes con la obesidad. Si la diabetes predispone a la obesidad o viceversa. O, por ejemplo, en la diabetes se supone que hay un estado catabólico, ¿no? ¿Cómo puede coexistir con obesidad? ¿O es un paciente obeso que ya que se empieza a manifestar la diabetes, después ya entra en ese estado catabólico de pérdida de peso? ¿O cómo? ¿A mí me lo pregunta o el equipo, doctora? A cualquiera. Cualquiera, bueno, vamos a darle chance al equipo. A ver. La pregunta de la doctora, ¿qué tiene que ver eso de que si, pues la catabolia en el aspecto metabólico, ¿cuándo la podemos esperar? ¿En un paciente que se da per se, o sea, un paciente cualquiera, o un paciente, en este caso tipo 2, que es la que más frecuente, ¿verdad? Con características de un índice de masa corporal incrementada? No sé si me pueden responder o le pueden responder a la doctora, doctores Francisco o Miguel. ¿Sí? Ok, a ver, primero lo que mencionó de la obesidad, que dijo, yo
por lo que yo entendí, la obesidad es predisponente de diabetes, no al revés, según yo. O sea, si tienes diabetes, no te vas a hacer obeso. De hecho, normalmente termina una persona cuando tiene diabetes y sobre todo la diagnostican, tiende a adelgazar primero porque va a cambiar sus estilos de vida. Entonces, sí, y la diabetes y la obesidad, pues se asocia a que comes mal, tienes una mala alimentación con mucha ingesta calórica, entonces eso causa que o sea, propicia la diabetes para usar eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro preguntó? Ah, lo del catabólico. Es que se supone que, como lo que mencioné en el cuadro cuando te puso Miguel, en el caso de la diabetes tipo 1 es muy común que sean pacientes delgados, porque, como te digo, o sea, sin insulina se supone que no hay captación de glucosa, absolutamente nada. En cambio, la otra, al ser un proceso tan como tardado, por decir así, porque tiene una presentación más tardada, la persona, o sea, ya me hice bolas, a ver, primero, la diabetes tipo 1 tiene una presentación aguda y es cuando se diagnostica, es cuando crea esos problemas que se notan inmediatamente, esos pacientes graves, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 2, al tardar tantos años, pues esa persona sube de peso, se hace obesa y es cuando se la diagnostican, porque tarda mucho en general. Sí, me entiendes, por eso hay esa diferencia. Sí, completando lo que dice. Nada más es recordar el aspecto del síndrome metabólico o resistencia a la insulina que se da en el tipo 2, ¿no? Entonces, hay una falla posterior. ¿Por qué? Porque al principio es un gordito, ¿verdad? Ya lo habían comentado al principio, la ingesta de un paciente que es gordito, ¿verdad? Tiene índice de masa corporal incrementada, pues el balance es positivo, ¿no? Está comiendo por causas X, lo que sea, es lo gordito, tiene un índice de masa corporal incrementada, come más de la cuenta de acuerdo a su metabolismo basal, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese páncreas en tipo 2? Pues ese páncreas está hiperfuncionando. Al principio trata de metabolizar toda esa energía que está ingiriendo, ¿no? Pero llega un punto en el cual hay un agotamiento del resto de las células, ¿verdad? Hay un agotamiento y además, no olviden que el síndrome, bueno, un obeso, ¿verdad? Pues tiene un síndrome o resistencia a la insulina. Imagínense, esa insulina que por metabolismo energético o por mecanismos de procesos que se incrementan, ya lo habían visto, hay procoagulantes, inflamatorios y todo eso, pues esa insulina de una manera u otra ayuda a esos órganos a compensar con esa situación que está existiendo en ese momento. Pero hay un punto en el cual ya la insulina o las células, o la insulina en sí, ¿verdad? Pues no es lo suficiente, ¿verdad? Porque hay una resistencia, no penetra la célula, la insulina no lleva la célula glucosa hacia adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una resistencia por componentes que se han mencionado y lo comentó ayer Moisés, ¿verdad? Es un síndrome metabólico. Entonces, llega un punto que pues hay una catabolia en sí, ¿verdad? Entonces un paciente empieza a tener las manifestaciones clínicas de las 3 polis, ¿verdad? Y un gordito empieza a adelgazar incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a perder de peso en un gordito. Y todo eso, pues algo está pasando. Y digo, bueno, ya tienes alteración de los carbohidratos, eso no sé si lo comentan, ¿verdad? Si no lo podemos comentar en la próxima clase, alteración de los carbohidratos. Entonces este paciente ya hay una fuerte sospecha que tiene una potencial diabetes en espera, ¿verdad? En caso del tipo 1, ¿verdad? En caso del tipo 1 no tienen insulina, son insulinos dependientes o insulinos requirientes. En el tipo 2 va a ser también no insulinos requirientes, pero en un momento dado va a requerir insulina, tipo 2. Pero en el tipo 1 es insulino requiriente desde el principio. ¿Qué pasa? Un paciente no tiene, son delgados porque desde el principio no hay dónde que un paciente pierda peso de lo que ya tiene, o sea, no hay dónde, o sea, hay un balance en este caso muscular que no es para que pierda peso. Lo que pasa es de que el problema es, hay una hiperinsulinemia también, ¿verdad? Pero hay una hiperglucemia que no puede ser compensada por insulina que no tiene. Entonces, ¿qué requiere el pasamiento? Este paciente desde el principio manejo con el aporte de insulina. Por eso en los comas que se dan, en el coma cetoacidótico, ¿verdad? Y la causa relevante, se me olvidó comentarlo ahora que lo está preguntando, doctora, se me ocurre, ¿verdad? Que la causa relevante
de un trastorno que llega a una cetoacidosis diabética en un paciente tipo 1, obvio, ¿no? Es que hay un mal manejo o a falta de insulina. No se aplicó la insulina, es prácticamente la causa, es una alteración que no es farmacológica, se olvidó y lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque apenas dejan de tener insulina, aporte de insulina, ¿verdad? Entonces pacientes caen o van cayendo, por eso es brusco a veces el manejo, ¿verdad? De una cetoacidosis. En el tipo 2, pues es un poquito más lento, ¿verdad? Para caer en coma hiperosmolar, sí, es un poquito más lento porque todavía tiene insulina. Entonces las causas generalmente de tipo 2 son otras, infecciosas, más que no ingiera fármaco. Ahorita van a ver la terapéutica de un paciente tipo 2 que no la ingiera, pero más que eso, hay un proceso que lo que desencadena, que es un proceso de infección. Y vuelvo a repetir, son pacientes que cursan ya la casi tercera edad, o sea, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, por eso es un poquito más lento. Entonces empiezan con otras manifestaciones. Por eso un estadio hiperosmolar por laboratorio, un estadio hiperosmolar, la glucosa está por arriba de se diagnostica por arriba por más de 400, 600 miligramos, ¿sí? Por arriba. En cambio, en el tipo 1 no llegan a un estado de hiperglucemia relevante, tienen por 200 miligramos, pero el mecanismo de presentación de uno y de otro son distintos, si bien tienen diabetes. Ok, doctora. Bueno, ya se durmió la Sí, doctora. no, sí, gracias a los dos, gracias. Ok, bueno, vamos a ver tratamiento. Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre el tratamiento para la diabetes, tanto farmacológico como no farmacológico. Siguiente, por favor. Ok. El tratamiento de la diabetes, hay que recordar, como dijo mi compañero, se maneja de una forma integral, es decir, que implica más que solo controlar la glucosa o administrar medicamentos y ya. Obviamente sí es fundamental el control de la glucemia, pero también se deben de incluir más cuidados que solo eso. Al hablar del tratamiento no farmacológico, o también que es conocido como tratamiento del estilo de vida, nos estamos refiriendo al tratamiento nutricional, pero también a la capacitación y apoyo para el paciente y al tratamiento psicosocial. De estos, el más conocido y el más relevante, por eso es el que está puesto aquí, es el nutricional, que pues implica bajar de peso, mejorar los hábitos alimenticios, reducir el consumo de azúcares y carbohidratos y hacer ejercicio, porque de lo contrario, pues ya vimos que todos esos son factores de riesgo y empeoran en caso de que haya diabetes, pues la enfermedad. Pues todos estos hábitos son con el fin de reducir estos factores de riesgo, que son como la hipertensión, obesidad, factores cardiovasculares, etcétera, y obviamente disminuir la glucemia y mejorar la resistencia a la insulina. Sin embargo, no se debe olvidar la importancia de tener una educación sobre esta enfermedad y asegurarnos de que el paciente también entienda las indicaciones que implica su tratamiento y el papel que él juega en ¿no? Al final de cuentas, él es el que pues, va a tener que estar tomando los medicamentos, va a tener que cambiar su estilo de vida, etc. También está la importancia de los aspectos psicosociales, como son la valoración y terapéutica como parte de esta atención integral, ya que hay veces que en las que el paciente puede padecer ansiedad o angustia por su enfermedad, y pues también se deben de tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, cuando los cambios en el estilo de vida no logran el objetivo con respecto a la glucemia, se procede a un tratamiento farmacológico. Este se va a administrar dependiendo de las necesidades que esté presentando el paciente, ¿no? Que puede ir desde una monoterapia hasta una terapia inyectable. La monoterapia es el tratamiento farmacológico más básico, por decirlo así. Este se basa en el uso de la metformina, que es el fármaco de elección inicial para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En caso de que este tratamiento no tenga resultado o este sea muy bajo,
y los niveles de hemoglobina glicosilada sean iguales o mayores que 9, se administraría una terapia dual. Esta consiste en el uso de la metformina también, más algún otro fármaco hipoglucemiante que veremos más adelante, ¿no? Y lo mismo, en caso de que ese tratamiento no reduzca lo suficiente la hemoglobina glicosilada y esta se mantenga igual o mayor que 10 o 12, o la glucemia sea igual o mayor que 300 o 350, se optaría por una terapia triple, en la cual se usa nuevamente el fármaco base, que es la metformina, y se agregan en esta ocasión dos hipoglucemiantes más. Y también, si no se consigue el resultado deseado, se opta por una terapia inyectable, en la que se usa la metformina nuevamente, más insulina basal inyectable y un agonista del receptor de GLP-1 o una insulina postprandial. Siguiente, por favor. Bueno, en estas tablas están incluidos todos los fármacos que podrían usarse para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, aquí lo relevante y lo que vale la pena resaltar es primero que nada a la metformina, ¿no? Que como ya les dije es el medicamento de elección y que como podemos ver disminuye la producción hepática de la glucosa de manera importante y también tiene muchas ventajas como el hecho de que es ahorrador de insulina y no produce hipoglucemia, ¿no? Por mencionar algunas de las más importantes que hacen que este medicamento sea pues la base de este tipo de terapias. En este cuadro también quise resaltar, y lo puse de azul, los medicamentos que se usan más comúnmente, como los fármacos hipoglucemiantes que mencioné anteriormente para la terapia dual o la triple. Entre estos hipoglucemiantes se incluyen las sulfonilureas, que aumentan la liberación de insulina, aunque estas también podrían ser reemplazadas por la meglitinida, que señalé abajo. ¿Se fue su micrófono, doctora? No escucho. Bueno, no escuchamos. O yo no escucho. Bueno. No se escucha. Sí, no, dile, mándele, no se escucha, doctora. Mano, su micrófono. Creo que está hablando. Pero... Me hace que fue su internet. Sí, ahí no se escucha. Eso fue su internet. Creo que se puede. ¿La pueden apoyar? Me acaba de mandar una foto y dice que la puso en espera la llamada, como que su internet la puso en espera. ¿La puedes apoyar? Ya regresé. Ok, está bien. Adelante, doctor. No sé qué pasó y no sé en qué momento me dejaron de escuchar. No se preocupe, a todos nos pasa. Ya veo que me pasó a mí la primera vez. Ok, adelante. Sí. Bueno, creo que sí me escucharon lo que dije de la meglitinida, ¿o no? Sí. Nada más. Ok. Sí. Ok. Bueno, pues también se incluye la TZD, que se refiere a la tiazolidinediona, que se encarga de aumentar la sensibilidad a la insulina. Y también se puede usar los inhibidores de la dipeptidasa 4, que aumentan a la GLP-1 y a la GIP. Estas pues aumentan la secreción de insulina también y disminuyen la secreción de glucagón. Siguiente, por favor. Ok, pues seguimos con los hipoglucemiantes de elección para el tratamiento dual y triple, que igual incluyen a los inhibidores del canal del cotransportador sodio-glucosa 2, que bloquea la reabsorción de la glucosa, incrementando así la glucosuria. También se usan los agonistas del receptor de GLP-1, que aumentan la secreción de insulina, suprime el apetito
y disminuye la secreción del glucagón y el vaciamiento gástrico. Y finalmente se usan las insulinas, que evidentemente pues tienen una respuesta universal. Estos dos últimos, o sea, la insulina y el agonista del receptor GLP-1, también se usan en la terapia inyectable combinada. Siguiente, por favor. Ok. Con respecto a la terapia de combinación, es importante recalcar que se van agregando los hipoglucemiantes conforme cambia la terapia, ¿no? O sea, de monoterapia a terapia dual a terapia triple, si no se consiguen los efectos deseados, ya que uno reduce aproximadamente entre 0.9 a 1.1 la hemoglobina glicosilada, lo que nos permite acercarnos al objetivo del tratamiento. También, como ya mencioné, el fármaco base pues, es la metformina y se agregan hipoglucemiantes. Más típicamente estos de aquí, que son los mismos que les acabo de mencionar en la tabla anterior. Y algo importante es que hay que tener en cuenta que el tratamiento elegido se basa en las necesidades que tiene el paciente, como qué tanto tiene que reducir su glucemia y el hecho de evitar efectos adversos. Y obviamente sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, en la tabla anterior veíamos que tienen costos diferentes los medicamentos, entonces pues obviamente eso puede llegar a ser un factor en cuanto al tratamiento que va a recibir. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, para finalizar con el apartado del tratamiento, hay que hablar sobre la terapia de la insulina. Este es el tratamiento indicado para la diabetes tipo 1, como ya habíamos mencionado antes, y para la tipo 2, cuando los síntomas y los niveles de glucemia o de hemoglobina glicosilada son muy elevados, o como ya mencionamos antes también, cuando los demás tratamientos no son suficientes. El tratamiento de la insulina comienza con 10 unidades o de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, y estas cantidades se van ajustando a cada paciente posteriormente. Se puede administrar con metformina y algún otro hipoglucemiante, o si la glucosa disminuye pero la hemoglobina glicosilada no, se puede administrar la terapia inyectable combinada que ya habíamos mencionado anteriormente. Finalmente, hay que recordar que la diabetes puede generar algunas complicaciones que vamos a ver más adelante, y que el tratamiento y el manejo que se da en esos casos pues es específico contra cada complicación. Siguiente, por favor. Y pues a continuación mi compañero les hablará sobre las complicaciones agudas. Muy bien. Bueno, primero, dentro de las complicaciones agudas, vamos a tener la cetoacidosis diabética. Como habíamos dicho antes en la tabla, pues esta es mayor en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es un indicativo de esta? Pues una glucosa plasmática mayor a 250. Pues entre las causas está la deficiencia absoluta de insulina, la hipovolemia y los trastornos ácido-básicos. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues están síntomas como náuseas, vómitos, sed, poliuria, dolor abdominal y disnea, que estos son muy específicos porque se va a diferenciar de la otra complicación aguda que les voy a explicar. Pues como ya les dije, hay sucesos desencadenantes que pueden agravar esta situación o incluso iniciarla. Y algunos datos exploratorios van a ser pues taquicardia, deshidratación e hipotensión, taquipnea, respiración de Kussmaul, dificultad respiratoria, sensibilidad abdominal a la palpación, y ya pues posteriormente signos mentales como letargo, enmutamiento, edema
cerebral y posible coma. Todos estos datos pues suelen desarrollarse en el plazo de 24 horas. Solo para mostrarles la respiración de Cosmo, pues es una respiración más forzada. ¿Esto por qué? Pues porque tenemos una gran cantidad bueno, hay una disminución del pH sanguíneo, entonces es como una respuesta compensatoria para poder sacar todos esos ácidos mediante la respiración. ¿Cuál es la fisiopatología de esta? Pues primeramente iniciamos que hay una deficiencia de insulina. ¿Esto qué va a provocar? Que toda la glucosa pues no puede entrar a las células del cuerpo. Entonces el cuerpo va a tomar ahora sí que medidas para poder tratar de aumentar esa glucosa y mediante elevar el glucagón, catecolaminas y el cortisol, que son todas estas van a aumentar la glucogenólisis. ¿Esto para qué? Pues para que aumente la glucosa aún más. Entonces, de igual manera, pues se va a aumentar la lipólisis, que se usaría como una fuente secundaria de energía. Igualmente las proteínas, pues se utilizarían como energía en este caso. ¿Esto qué va a provocar? Pues que muchas veces la glucemia empeore, porque el cuerpo está usando todas estas hormonas que van a aumentar aún más la glucosa e incluso otros tipos de sustratos, como son proteínas y lípidos. Entonces, ya que tenemos todas esas glucogenólisis y gluconogénesis, pues de tanto formar ácidos grasos, utilizarlos como sustratos metabólicos, pues va a comenzar a haber una transformación de estos en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pues van a aumentar la acidosis en la sangre. Entonces, esta es la fisiopatología general de cómo la deficiencia de insulina pues va a provocar una cetoacidosis. Y en el cuadro de la derecha pues tengo aquí como unas enzimas específicas que se van modificando. Por ejemplo, tenemos una disminución de la fructosa 2,6-bifosfato, que esa es la encargada de regular otras dos enzimas, la fosfofructokinasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa. Estas dos enzimas pues son necesarias para la glucólisis. Entonces, de igual manera que vamos aumentando la glucosa, pues va habiendo una menor utilización de estas. Entonces, esta es parte de la fisiopatología, de que la glucólisis empiece a disminuir. De igual manera, ya habíamos visto que el glucagón pues aumenta y esta va a provocar que disminuya la piruvato-sinasa. Bueno, estos dos pasos pues van a disminuir la glucólisis y van a, a cambiar ese proceso de glucolítico a formar glucosa a partir de otros sustratos como son proteínas o ácidos grasos. De igual manera, la deficiencia de insulina pues va a aumentar la fosfenolpiruvato carboxinasa, va a disminuir el transportador de GLUT4 y va a disminuir la lipasa sensible a insulina. Entonces, como disminuye esta lipasa, pues los ácidos grasos no se van a poder metabolizar como normalmente lo hacían y va a haber una hiperlipidemia. Otra enzima importante que se modifica, pues hay un aumento de la carnitina por mitobiltransferasa 1. Esta que hace, pues es la encargada de ayudar a meter los ácidos grasos hacia las mitocondrias y que ahí se oxiden, incluso cuando es una gran cantidad de ácidos grasos, pues esos se van a transformar en cuerpos cetónicos. Entonces esa es la base de que a partir de todo este cambio metabólico desde glucólisis a gluconeogénesis, pues la formación de cuerpos cetónicos. Tenemos tres principales, que es el acetoacetato, beta-hidroxibutirato y la acetona. Plasmáticamente es más fácil y más
pues más definitivo medir el beta-hidroxibutirato como medidor de cetoacidosis. Así es, Doc. Nada más un momentito. Bueno, pues en laboratorio generalmente pedimos cetonas, cuerpos cetónicos, ¿no? Porque no contamos laboratorio con beta-hidroxibutirato, ¿no? Bueno, pero ya con esa inferencia podemos considerar que tiene una cetoacidosis. Y volver a recordar un poquito el metabolismo lipoídico que vimos en las clases previas de la importancia de la lipasa que es para estimular la insulina, ser estimulada por la insulina, ¿no? Entonces, como no hay insulina, esa lipasa disminuye, ¿verdad? Y hay una hiperlipidemia. Nada más recordar un poquito lo que pasaba con el metabolismo lipídico de las lipoproteínas, porque vean cómo está todo correlacionado, ¿verdad? Cómo está correlacionado a las causas que podían traer las dislipidemias, como parte de las alteraciones, existen un potencial síndrome metabólico, ¿verdad? Se acompaña de todo esto, es recordar. Y también es recordar un poquito el metabolismo, el ciclo de las cetonas, los ciclos de las, recordarlo un poquito, ¿no? Para ver qué está pasando en la elaboración de más cuerpos cetónicos, Nada más eso, Doc. Adelante, ¿no? No olvidar que todo está correlacionado, es olvidar que la bioquímica en sí, ¿verdad? No está aislada, sino hay factores que se van engranando, ¿verdad? Se van relacionando para esta potencial alteración que tiene un paciente, ¿no? Fisiopatología, en este caso, para la presentación de clínica de un coma cetoacidótico. Muy bien, doctores. Adelante. Entonces ya como aquí les puse las imágenes de las enzimas que están disminuidas o afectadas, pues para que no olvidemos en qué parte están, como por ejemplo las dos primeras mencionadas, que son parte de la glucólisis. Entonces esto bueno, nos da indicios de que la glucólisis va a estar afectada, como igual la disminución de la piruvato quinasa. Y, y tenemos la fosfonilpiruvato carboxicinasa, que pues va a ser va a aumentar, pues va a ser como que para mantener el equilibrio energético, va a aumentar para fomentar la transformación del exceso de glucosa a otros metabolitos que pueden ser metabolizados en otras vías. Muy bien, es bioquímica, recordarlo. Ok. Y tenemos aquí el tratamiento, pues que principalmente va a ser una hidratación parenteral. Aquí puse que hay como 3 tipos de suero que se suelen utilizar. Pues lo que más se utiliza en este caso de cetoacidosis, pues va a ser el primero a 0.9%, el cloruro de sodio a 0.9%. ¿Y por qué esto? Pues por la depresión intensa de agua y electrolitos que suele traer esta cetoacidosis. Vamos a ver que si el sodio plasmático está elevado, pues no podemos utilizar ese suero por su contenido de sodio. Entonces se usa uno con 0.45% de soluto, pues para no afectar el sodio. Y tenemos que cuando la glucosa es inferior a 250, pues se empieza a usar glucosa porque ahora sí que como tenemos las vías de la glucosa alteradas, pues muchas veces el cuerpo empieza a utilizar la glucosa para formar otros metabolitos. Y toda esa cetoacidosis, esa transformación de ácidos grasos en cuerpos cetónicos, pues va a disminuir si aumentamos la glucosa sanguínea cuando es inferior a 250. Y ya por lo general se administra de 15 a 20 mililitros por kilogramos de peso en la primera hora. Y ya entre las primeras 4 horas, pues tiene que haber entre 2.000 a 3.250 mililitros puestos. De igual manera se usan las insulinas, pero en este caso, como es una complicación aguda, pues se usan las de acción ultra rápida o acción rápida. La administración es preferentemente intravenosa, pero en el caso de que no se pueda, pues se usa la intramuscular o subcutánea. Muy bien.
Adelante, Hay que, siga. hay que tener en cuenta otros metabolitos, otros electrolitos sanguíneos, que es, por ejemplo, el potasio, el bicarbonato y el fosfato, que son importantes tenerlos en cuenta. El potasio, pues la hidratación y la puesta de insulina, pues va a permitir reactivar la bomba de potasio, que por la acidosis, pues estaba afectada. Entonces, al reactivarla, pues vamos a provocar una disminución de potasio plasmático. Entonces, el potasio es un electrolito que no puede, que tiene sus rangos muy exactos y un cambio importante, pues puede darnos a otras patologías. Entonces, si el potasio inicial es menor a 5,5 equivalentes por litro, pues se utiliza el potasio en infusión. Y esta se va a regular mediante monitorización con electrocardiograma. El bicarbonato, pues como en la acidosis vamos a tener una disminución del bicarbonato, por lo mismo de que el bicarbonato se va a utilizar para tratar de equilibrar la acidosis, pues se va a utilizar para ahora sí que reponer ese bicarbonato perdido. Entonces, si el pH es inferior, o sea, si es muy ácido, y se acompaña de shock, pues se va a utilizar el bicarbonato. Y tenemos que de por sí con la cetoacidosis vamos a tener una depresión de fosfato. Y de igual manera, al administrar insulina, pues vamos a aumentar la captación de fosfato. Entonces, este, mediante esta sustancia, pues se va a administrar fosfato, preferentemente vía oral, y si no, pues intravenoso. Y se va a reservar para cuando haya una hipofosfatemia grave y menor a 1 miligramo por decilitro, pero siempre y cuando la calcemia sea normal, ya que el metabolismo del fosfato y el calcio están muy relacionados. Aquí en esta tabla solo se las puse para que se pueda diferenciar la cetoacidosis diabética de las distintas cetoacidosis, como por ejemplo por ayuno, por alcohol, por alguna otra causa de acidosis láctica. Entonces, pues los factores más importantes es que en esta es la única que va a tener la glucemia elevada y obviamente, como su nombre lo dice, pues los cuerpos cetónicos muy elevados. Entonces son como que los dos principales estudios de laboratorio que te dan el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y ya, bueno, aquí hay un algoritmo de cómo tratar una cetoacidosis diabética. Pues aquí, como ya dije, vamos a ver, vamos a tener fluidos endovenosos, insulina, potasio y bicarbonato principalmente. Ya dependiendo dependiendo del grado de deshidratación, pues se va a administrar una solución, osmótica de 9,995%. Y si tenemos una hipotensión, pero con un sodio alto, pues se usa una solución hiposmótica con 0,45%. Pues este diagrama nos ayuda ahora sí que juntar todo el mecanismo de tratamiento mediante las diferentes situaciones. Igualmente, pues la insulina, los bolos iniciales y de sostenimiento pues van a cambiar dependiendo de cuánta glucemia hay en la sangre. Igual como había dicho, el potasio pues solo se va a agregar si es menor a 5,5 equivalentes, pero igual tenemos que, obviamente entre menor potasio, pues se va a agregar más para evitar esa hipopotasemia. Y el bicarbonato, pues si el pH es mayor a 7, pues no se administra. Y si ya empieza a disminuir el pH, por ejemplo, de 6,9 a 7, pues es un poco de bicarbonato. Si es menos, se va diluyendo más bicarbonato en una solución que se puede agregar endovenosamente. Por último, la última complicación aguda que tenemos
Es el Vamos, síndrome. perdón, no, está muy bien, muy bien. Vamos a dejar la charla pendiente, el coma hiperosmolar, ya creo que ya son las 10 minutos, no creo que aborde este último, estaría muy rapidito. Para la siguiente, ¿no? Y digo, vamos a dividir en dos, como decía, para la siguiente se va a ver completar estas complicaciones agudas de tipo 1 que ya mencionaste y tipo 2. ¿Verdad? Y no recalco que la tipo 1 se presenta en 24 horas de descompensa en paciente, pero su buen aporte de líquidos, como has mencionado, también se recuperan rápidamente, ¿no? Y el tipo 2 que vamos a mencionar, que es el coma hiperosmolar, pues es un poquito más, si bien es casi el manejo no cambia, bueno, no cambia, pero sí hay algunos parámetros que lo distinguen y como la casuística o la comorbilidad que acompaña a ese tipo de pacientes, tipo 2, ¿verdad? Pues obviamente tiene mayor factor de riesgo, probablemente la mortalidad sí es importante como está ahí abajo, ¿no? Entonces vamos a dejar para la siguiente plática y seguirían las complicaciones de la microvascularidad, en este caso neuropatía y nefropatía y todos los problemas que hay a nivel periférico. Por parte de nefropatía, si hay chance, yo hablo de nefropatía, doctores, nefropatía. El resto que lo distribuyan como especialmente neuropatía y las complicaciones crónicas, como parte de las complicaciones crónicas, ¿no? La retinopatía también y parte de todo lo que hay en otras esferas gastrointestinales y todo. Y así sería. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Moreno Milton, ¿me escucha? Bueno. Doctores. Sí, doctor, está bien. Sí, entonces quedamos de esa manera, ¿no? Completamos por el doctor que come por osmolar, iniciamos complicaciones de la microvascularidad, ¿verdad? Que ya saben ustedes, y me dan chance nada más de nefro. Nefro yo lo voy a tocar, les quito un poquito ya de que pues los apoyo en este momento, ¿no? Con nefropatía, algunos aspectos, porque sí, vuelvo a repetir, diabetes es amplio, ¿verdad? Y lo que hay mayormente a nivel, digamos, voy a detener la grabación. Lo que nosotros manejamos en primer nivel, voy a detener la grabación.